Hola, en este video abordaremos algunos de los temas que estudiamos en la materia Democracia en México. Comenzando con definir qué es democracia, entendiendo que la democracia es una forma de gobierno en la que el poder reside fundamentalmente en el pueblo, y es el pueblo quien lo ejerce al elegir a sus representantes y a quienes los gobiernen. Esta forma de gobierno y esta concepción nació en Grecia y es desde entonces, en la antigua Grecia, la forma de gobierno a la que aspira por lo menos la sociedad occidental. En México aspiramos a tener una democracia, ese es el modelo de gobierno al que se ha aspirado durante muchos años y primeramente tenemos que hablar de que en México también se estableció hacia 1824 en la promulgación de la Constitución que el gobierno de esta nación y la forma en la que se iba a lograr era a través del federalismo, el federalismo mexicano, que tiene algunas características esenciales, que es, entre algunas otras, que se organiza esta nación a través de estados libres, soberanos, que se unen, se confederan en una federación que crean una nación. Estos estados tienen la particularidad de, a través de estas regiones del país tan diversas, con tal pluriculturalmente hablando, puedan homogeneizarse a través de los estados en una sola nación y poder así, a través de este pluriculturalismo que existe en nuestro país, lograr que todos estén representados. También es importante decir que en el federalismo uno de los factores es que el poder se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Y en el caso particular del legislativo, por ejemplo, es donde se integran los 500 diputados que representan las diversas regiones del pueblo, y en el Senado es donde se representan los intereses de los estados, con representantes de cada uno de estos. El sistema político revolucionario, que es otro tema que abordamos en esta materia, es importante decir que una vez terminada la Revolución Mexicana, este sistema posrevolucionario fue un sistema de caudillos, un sistema que para poder llegar al poder, la forma en la que se llegaba al mismo era siempre por la fuerza o a través de golpes de estado, que generaban los diferentes cacicazgos que existían alrededor o a lo largo y ancho del país, y los caudillos que durante muchos años estuvieron utilizando esta misma forma para acceder al poder, hasta el asesinato en 1928 de el último gran caudillo de la revolución, que fue Álvaro Obregón. A partir de ahí, el país, la visión de país se volcó hacia buscar que fuera un país de instituciones, y es así como el 3 de marzo de 1829, el presidente Plutarco Elías Calles crea el Partido Nacional Revolucionario, que posteriormente será el Partido de la Revolución Mexicana y terminará siendo el Partido Revolucionario Institucional. Este partido político es de suma importancia en la historia de nuestro país porque se consolidó como el partido hegemónico. ¿Qué es el partido hegemónico? Es aquel partido político que mantiene el poder en todos sus niveles y a lo largo y ancho de la nación. Es decir, a lo largo de décadas, 70 o más, de 70 años, el país fue gobernado prácticamente por un solo partido. Y para que esto sucediera, se implementó otro tema que también abordamos en esta materia, que es la política de masas. La política de masas es un sistema en el cual el poder aglutina a las grandes masas de la población en sectores. Es decir, se creó a lo largo de la historia en esta política de masas el sector campesino, que era la CNC, que era el sector en el que se unificaban a todos los campesinos del país y en el que aparentemente o en la práctica, dependiendo desde donde se vea, estas agrupaciones como la CNC representaba y defendía los intereses de los campesinos. Así como esto se realizó la CTM, que fue la Confederación de los Trabajadores de México, que siendo un sector al igual que la CNC del partido hegemónico de entonces, el PRI,
aglutinaba a los trabajadores de México, a los grandes trabajadores de México y a las grandes masas de los trabajadores. Y posteriormente también se creó, por ejemplo, la CNOP, que es otra forma de aglutinar a todos aquellos que se quedaban fuera del sector campesino o del sector obrero a través de sindicatos que les permitía mantener el control y poder movilizar a las grandes masas. Esto le permitió al PRI crear y mantener el poder, pero también, y es de reconocer esa parte, mantener la paz social en el país. Lograron pacificar el país y darle una cierta estabilidad que permitiera pasar de esta política de caudillos a una política de instituciones. También es importante resaltar que a lo largo de estos años, hacia 1968, se vivió una gran crisis política y que se recuerda hasta la fecha porque la matanza de jóvenes, la matanza de los jóvenes de Tlatelolco. ¿Qué fue esta crisis política? Son movimientos juveniles que se dieron a lo largo del año 68 y años antes, no solo en México, sino en el mundo. Algunos de los países donde más fuerte se dio esta lucha fue en Francia, donde salieron los jóvenes a la calle, y en México también. ¿Qué pedían? Pedían cambio, pedían apertura, pedían que la política no siguiera siendo como hasta entonces de un solo hombre, que tomaba todas las decisiones y donde no se escuchaba a todas las voces. Posterior a la crisis de 1968, vienen los sexenios de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría y de López Portillos, donde se implementa un modelo llamado el modelo estabilizador. Es un modelo económico en el cual el Estado tenía una injerencia directa dentro de la economía del país. Este modelo cambia a partir de 1982, cuando gana la presidencia de la República Miguel de la Madrid y junto a él un grupo de jóvenes conocidos como los tecnócratas. ¿Quiénes eran los tecnócratas? Eran jóvenes mexicanos que en su gran mayoría habían estudiado en universidades de Estados Unidos o del extranjero y que tenían un sistema económico o una visión económica distinta de cómo se estaban realizando las cosas. Estos jóvenes llegaron al PRI y dentro del PRI crearon su propia corriente que logró el poder hasta 1982 y que se contraponía con la forma de hacer política hasta entonces. Estos jóvenes en aquel entonces, implementaron en este país el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Es un sistema económico mundial promovido por el Banco Mundial inicialmente y por las grandes potencias, en el cual el Estado deja de ser el artífice principal dentro de la economía y se repliega para que exista un libre mercado y así haya mayor competencia entre las empresas, entre quienes hacen comercio, y el Estado se involucre lo menos posible y permite, según los seguidores de este modelo económico, un desarrollo mayor, pero siempre teniendo como objetivo el crecimiento económico, más que un sistema humanitario o cercano a lo que la gente siente o a lo que la gente piensa. Este sistema político en el país se implementó a partir de 1982, se acrecentó y se robusteció aún más en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994, donde en este país se vende prácticamente todas las empresas que pertenecían al Estado y se hacen públicas. Y sigue con Ernesto Zedillo del 94 al 2000 y al cambio de gobierno, donde por primera vez gana un partido de oposición, el PAN, en el 2000, con Vicente Fox 2000-2006 y con Felipe Calderón 2006-2012, así como con Enrique Peña Nieto 2012-2018, se siguió implementando toda esta política económica, el neoliberalismo, que termina en el 2018 cuando Andrés Manuel López Obrador, literal, en Palacio de Gobierno, expresa que ha terminado el neoliberalismo. Es cuanto.